Bueno, entonces la clase de hoy, como les decía, es de la unidad 4. Vamos a trabajar con 4 ejercicios de la guía y vamos a ir repasando o haciendo algunos comentarios también sobre el teórico para ir entendiendo. Em, Yo, por lo que vi en mi cronograma, ustedes lo que es prueba de hipótesis para la media ya tenían en el cronograma que vayan viendo los videos, pero lo de potencia todavía no, así que ahí voy a tratar de frenarme un poco más para que se entienda, pero bueno, como siempre, también después están los videos teóricos, hay videos de ejercicios prácticos, después la profe Patricia también hace una clase de cierre donde afianzan los conceptos, así que no se asusten si hay algunas cosas que todavía no entienden, pero por supuesto vayan preguntando. Bien, entonces la primera actividad con la que vamos a trabajar es la actividad 4, que lo que nos plantea es que el balance general de una sociedad anónima que posee 200 deudores arroja para el rubro otros créditos un total de 3.500.000 pesos. El directorio contrata un auditor externo, ya que se considera que el saldo promedio de dicha cuenta no es el que refleja la contabilidad. Se envían circulares a 49 deudores elegidos aleatoriamente, los cuales confirmaron adeudar un total de 870.000 pesos. Se conoce que la varianza poblacional es 300.000 pesos y a un nivel de, lo que nos plantean es a un nivel de 5%. ¿Es confiable la cifra que muestra el balance? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es, leyendo el enunciado del ejercicio, nos damos cuenta el problema que nos plantean es que hay un directorio que duda del, del valor que arroja este rubro otros créditos, entonces toman una muestra bajo la suposición de que este monto es falso o no refleja el verdadero valor. Entonces, lo que se nos está planteando es una prueba de hipótesis. Particularmente, bueno, esta prueba de hipótesis vamos a ver que es para la media, porque estamos viendo el saldo promedio. Pero antes de meternos en los valores específicos del ejercicio, este cuadrito está en el material de la unidad 4, que nos plantea los pasos que tenemos que seguir a la hora de realizar una prueba de hipótesis. Lo primero que vamos a tener que hacer es identificar el parámetro de la población sobre el que vamos a hacer la prueba. Después de identificar el parámetro, tenemos que establecer cuáles son nuestras hipótesis, la hipótesis nula y alternativa, qué es lo que queremos contrastar. Después de eso, definir un estimador puntual que vamos a usar para el parámetro. Ya con estos elementos podemos definir nuestro estadístico de prueba, qué distribución tiene ese estadístico, y en base, una vez que ya tenemos el estadístico y con nuestro nivel de significación, que nos los dan acá, tenemos que establecer los valores críticos y cuáles van a ser nuestras reglas de decisión. Una vez que ya tenemos todo este esquemita planteado, podemos finalmente decidir con nuestro valor observado del estadístico, comparar con los valores críticos y decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. Ahora la idea es este esquemita que planteamos recién, replicarlo para el ejercicio. Entonces, acá tenemos de vuelta el enunciado para ir buscando los datos. Y bueno, decía que lo primero que teníamos que hacer era buscar el parámetro. Como yo les decía recién, acá vemos que de lo que habla el enunciado es de un saldo promedio, es el saldo promedio de la cuenta otros créditos. Entonces nuestro parámetro va a ser mu. El poblacional que queremos contrastar es el que nos dice al principio, que es el que arroja el rubro otros créditos, que es 3.500.000 de pesos. Como es sobre 200 deudores, bueno, tenemos que el parámetro mu, el rubro otros créditos, es 17.500. Después, lo siguiente que tenemos que hacer entonces es plantear nuestras hipótesis.
Acá lo que el directorio sospecha es que esa cuenta no refleja correctamente el verdadero saldo promedio. Entonces, nuestra hipótesis alternativa, nuestra sospecha, es que mu es distinto de 17.500. Entonces tenemos una hipótesis nula de que mu es efectivamente 17.500 y una hipótesis alternativa de que esto no es así, que mu es distinta de 17.500. Para hacer este contraste vamos a tener que buscar un estimador de nuestro parámetro. El estimador que vamos a usar para mu es la X media, como ya vimos en otras unidades, X media es un buen estimador de mu. Y entonces nosotros ahora vemos que muestra tomó el directorio cuando contrata al auditor externo, y vemos que lo que hacen es elegir a 49 deudores, se le envían circulares para saber cuánto deben, y el total que confirman adeudar esos deudores es de 870.000 pesos. Entonces, nuestro estimador, lo que obtenemos de la muestra que se realiza, es que se deben 870.000 pesos entre 49 deudores. Eso nos da una X media de 17.755,1. Entonces, ahora ya tenemos nuestro parámetro, tenemos nuestra hipótesis y tenemos nuestro estimador. Ahora, lo que necesitamos es definir un estadístico de prueba y su distribución, ¿sí? Entonces, de vuelta, como recordábamos cuando veíamos estadística en otras unidades, va a depender del parámetro, va a depender del valor. En este caso tiene una forma que ya hemos visto. Y entonces construimos este estimador que, si se fijan, como en este caso conocemos la varianza poblacional, acá nos plantean que la varianza poblacional es 300.000 pesos, vamos a varianza conocida, y entonces nuestro estadístico se va a distribuir normal 0, 1. Entonces ahora ya tenemos nuestro estadístico de prueba, y recordamos que acá, cuando nos plantea el enunciado, nos dice que trabajemos con un nivel de significación del 5%, lo que es lo mismo del 0,05. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es definir cómo vamos a decir los criterios de decisión para nuestra hipótesis, para nuestro ejercicio. Si miramos cómo planteamos las hipótesis, vemos que es una prueba bilateral, porque estamos planteando que mu es igual a un valor, y como hipótesis alternativa que es distinto a ese valor. Que sea bilateral significa que va a tener dos zonas de rechazo. Después, cuando termine de plantear esto, lo vamos a ver gráficamente, así también es un poco más intuitivo. Pero entonces lo que tenemos que ver es cómo es una prueba bilateral, vamos a tener dos valores críticos. ¿Cuáles van a ser nuestros valores críticos? Bueno, van a ser de la distribución Z, porque nuestro estadístico de prueba se distribuye normal 0,1, así como la variable estandarizada Z. Y si nuestro nivel de significación es del 5%, del 0,05, lo que vamos a buscar es los valores críticos que acumulen lo que sería el alfa sobre 2, es decir, el valor crítico izquierdo va a ser aquel que acumule 0,025 de probabilidad, mientras que el valor crítico derecho, aquel que acumule 0,975. Entonces, sumando los dos extremos de mis áreas de rechazo, voy a tener mi alfa de 0,05. ¿Entienden? Entonces, buscamos nuestros puntos críticos, y si nuestro estadístico observado, es decir, el que calculemos con los valores de la muestra y con el valor de mu de la hipótesis nula, se encuentra dentro, es decir, entre el valor crítico izquierdo y el valor crítico derecho, entonces no rechazamos la hipótesis nula, mientras que si es menor que el valor crítico izquierdo o mayor que el valor crítico derecho, sí rechazamos la hipótesis nula.
Entonces, los valores de Z, si los buscamos en el Infostat o en otro lugar para calcular probabilidades, obtenemos que son menos 1,96 y 1,96. Esto gráficamente sería lo siguiente, lo que vemos acá. La idea de lo que dijimos recién es esto. Nosotros tenemos, esta es nuestra distribución con media cero, una normal, y tenemos dos regiones de rechazo. Una que acumula el 0,025 y esta otra que acumula el otro 0,025. Entonces, acá vamos a tener nuestro valor crítico primero, que es el Z que acumula 0,025, el menos 1,96 que buscamos recién, y acá el Z que acumula 0,975, que es 1,96 positivo. Entonces, nosotros, con la fórmula del estadístico de prueba que vimos recién, calculamos nuestro Z observado, y si nuestro valor Z está entre menos 1,96 y 1,96, es decir, cae en alguna parte de este intervalo, vamos a no rechazar la hipótesis nula, por eso se llama región de no rechazo. Mientras que si cae en alguno de estos extremos, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, recordando el paso anterior, el que teníamos, les muestro el estadístico de prueba, vamos reemplazando los valores y teníamos que nuestra X media, es decir, el valor estimado con los datos de la muestra de 17.755,1, menos mu bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, es decir, el mu que contrastamos, que es 17.500, y esto lo dividimos por la desviación poblacional. Esta es la raíz cuadrada de 300.000, ese es el 507,72, dividido raíz cuadrada de 49, que es el tamaño de muestra. Este término que está acá es la corrección de la varianza. Esto es porque como nosotros tenemos, en este caso, tenemos el tamaño total de n, nosotros sabemos el tamaño total de nuestra población, que es 200, y a su vez estamos trabajando con una muestra chica que es menor a 100, que es 49, entonces podemos aplicar este factor de corrección para, para que se estime, para no sobreestimar la varianza de la muestra. Eso, acá una aclaración nomás, en la resolución que está en la guía, está exactamente igual, pero acá está en menos 3,74. Si lo miran ahí, bueno, eso está incorrecto. Es como está acá, 3,74 positivo. Y, y ahí veo que Luz pregunta, el 547,72 es eso que están diciendo ahí, la raíz de 300.000, porque si ustedes se fijan, en la fórmula lo que va es la desviación estándar, y el dato que nos dan es la varianza. Entonces le tomamos raíz cuadrada y tenemos la desviación. Entonces, lo importante, el Z observado es 3,74 positivo. Si nosotros miramos dónde ubicamos este Z observado acá en nuestras regiones, vamos a ver que el Z observado se encontraría a la derecha de nuestro valor crítico más grande, entonces caería en la región de rechazo a la derecha. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que tenemos que tomar? Es que rechazamos la hipótesis nula, que a un nivel de significación de 0,05 hay evidencia suficiente para afirmar que la cifra que muestra el balance no es confiable. Es decir, que tenía razón el directorio en sospechar que esa cifra no reflejaba el verdadero saldo.
Profe, perdón que lo interrumpa. Sí, Habíamos hecho una pregunta en el chat que creo que quedó más arriba y no se vio. ¿Nosotros cómo nos daríamos cuenta que tendremos que utilizar este factor de corrección? ¿Es porque nos dan n y podemos suponer que es sin reemplazo? sí, el factor de corrección o sea, es distinto de cuando lo que usan para cuando estimador de la varianza, ¿no? En este caso no es un estimador, no estamos corrigiendo, no es que tenemos la varianza muestral y estamos corrigiendo, por las dudas no, porque es el mismo factor. La idea es que cuando uno trabaja con una muestra chica, es menor a 100, generalmente el número que se toma, si además tenés el dato total de la población, fíjese que no en todos los ejercicios van a tener el dato cuánto es el n grande, pero en el caso que trabajen con una muestra menor a 100 y además tengan el dato del tamaño de la población, usan el factor de corrección, porque la idea es que como la muestra es más chica, que se podría estar sobreestimando la varianza, porque uno está usando la varianza de toda la población. Si ustedes sí se fijan ese 200 menos 49, o sea, el resultado de esa raíz es algo así como 0,8, si yo no me equivoco. Entonces lo que van a estar haciendo es corregirle sí, la ponderación que le ponen a la varianza poblacional. Pero la regla de decisión de ustedes práctica sería esa. Si tengo el tamaño total de la población y además mi muestra es menor a 100, em, uso este factor de corrección. Genial, profe, gracias. Bien, ahora lo que, como para mostrarles y también como para hacer una introducción para lo que viene, lo agregué yo, es simplemente qué pasaría si con los mismos datos que el enunciado el enunciado que vimos antes, pero ahora el directorio, su sospecha ya no es que la cuenta no refleja correctamente el saldo promedio de deudores, sino que sospecha de que esta cuenta como que refleja menos del valor real, es decir, sospecha de que es mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar esto? Es el planteamiento de las hipótesis. Lo que va a hacer es que ahora nuestras hipótesis ya no sean más que mu es distinto o igual a 17.500, sino que nuestra hipótesis alternativa va a ser que mu es mayor a 17.500, ¿sí? El resto de los datos del enunciado siguen igual, pero cambiamos la hipótesis de investigación. Lo que les quiero mostrar acá es lo que va a cambiar, por supuesto, nuestro criterio de decisión, porque ahora es una prueba unilateral derecha. Entonces, ahora vamos a tener un solo valor crítico. Fíjense que ahora como es el Z crítico, tiene que acumular el 95% de probabilidad, porque como tenemos una sola zona de rechazo, queremos que ahí quede el alfa completo, ya no el alfa sobre 2. Entonces el criterio va a ser, si nuestro valor del estadístico observado es menor o igual al valor crítico, no vamos a rechazar la hipótesis, mientras que si nuestro Z observado es mayor al, al valor crítico, rechazamos la hipótesis. Gráficamente nos queda lo siguiente, ¿ven? Ya tenemos acá nuestro valor crítico que acumula el 0,65, perdón, 0,95, el alfa de 0,05 con nuestra región de rechazo y a la izquierda del valor crítico aceptamos H0, la hipótesis nula. Em, lo que les quería mostrar acá es o calculamos de vuelta el Z observado, el mismo, bueno, acá falta el factor de corrección, pero bueno, entonces perdón, el Z correcto sería el de 3,74, pero, o sea, trabajen con ese, pero bueno, van a ver que no cambia el resultado.
Pero la idea que les quería mostrar es que, bueno, de vuelta rechazo la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%, hay evidencia para concluir que el saldo promedio es mayor a 17.500, pero quiero que se fijen un segundo en el valor crítico. Ahora nuestro valor crítico es 1,64 porque estamos acumulando el 0,95, mientras que antes que estábamos acumulando el 0,975, lo que veíamos acá era 1,96. Entonces, la idea de mostrarles es que al tenerla como mayor claridad o que el directorio ya tenga una mayor precisión en su hipótesis alternativa, en el sentido de no solo sospechar de que el valor no es el correcto, sino además sospechar que es mayor, hace que nosotros tengamos mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Si se fijan, el valor crítico ahora es menor, entonces tenemos mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Esto es lo que vamos a ver recién. Tenemos una prueba con mayor potencia, es decir, es más potente la prueba para rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces, la idea de esto, y ahora también vamos a ver un poco cuando veamos los tipos de errores y la función de potencia, de por qué cuando uno tiene una sospecha o tiene cierta evidencia que le permite plantear la hipótesis de manera unilateral, en este caso unilateral derecha, es decir, con una dirección hacia dónde cree que se va a rechazar la hipótesis nula, es conveniente porque la prueba es más potente. Igual esto tiene los riesgos porque si uno planteara una hipótesis así, de este caso unilateral derecha, y, y en realidad el verdadero valor del parámetro no fuera 17.500, pero fuera menor, ahí uno ya no va a rechazar la hipótesis nula, es decir, pierde esa posibilidad de darse cuenta si el verdadero valor era menor, por ejemplo. Entonces, por eso, cuando uno tiene elementos que le permiten intuir o le permiten plantear que una prueba unilateral es mejor porque es más potente, pero si hay dudas con eso, si no se está seguro, la prueba bilateral en ese sentido es más segura. Eso era un poco para explicar por qué las diferencias de la prueba bilateral y unilateral. Eso también está en el material y compara una con la otra, así que ahí también lo pueden mirar. Ahora, la idea es un poco, siguiendo con esto que les contaba recién, ver esto de qué es la función potencia, qué son los tipos de errores, que esto entiendo que en el teórico todavía no lo han visto, pero bueno, va a tono, así que lo podemos ir repasando. No sé si alguien quiere preguntar algo del ejercicio anterior, alguna duda o sigo. Le doy un minutito. Bien, entonces, la actividad con la que vamos a trabajar ahora de base es la actividad 12. La actividad 12 está planteada una actividad 6 anterior, de la misma. Yo acá, esto que dice medidas, resúmenes de esa actividad, así que con esto nos va a alcanzar para tratarlo. Pero bien, lo que nos dice es que en relación a la actividad 6, planteaba un problema de un método de pago en una cadena de supermercados y querían ver cuántos clientes utilizaban ese medio de pago. La idea es, bueno, con respecto a ese problema, considere una desviación estándar poblacional de 7,6 y distribución normal en la población, que trabajemos con una prueba bilateral y un nivel de significación de 0,05. Y tenemos que hacer tres cosas. Primero, nos van a pedir determinar el valor de la cantidad promedio de clientes a partir del cual se rechaza la hipótesis nula de que el promedio diario de clientes que utiliza autopago en ese es igual a 100. Después nos piden, acá lo que estamos buscando entonces es un valor crítico, pero en términos de nuestra variable, no en términos del estadístico como veíamos
en el ejercicio anterior. En el punto B nos piden calcular la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro es 104 e indicar el nombre de esa probabilidad. Eso es lo que vamos a estar viendo en este cuadrito y contándoles cómo se llaman esas probabilidades. Y después, bueno, calcular la función potencia si los valores alternativos del parámetro fueran 104, 106 y 108. Acá estas medidas resumen es lo que les decía recién, es una cantidad promedio de clientes que utilizan autopago en un hipermercado. Entonces, bueno, hay una muestra de 20, la media es 106,5 clientes, etc. Pero para empezar, para repasar un poco qué elementos teóricos son los que vamos a trabajar acá, sobre todo en el inciso B y en el inciso C. Este cuadrito también es todo sacado del material, así que con eso no se preocupen. La idea es que cuando estamos haciendo una prueba de hipótesis, como la que hicimos en el ejercicio anterior, hay dos situaciones que se pueden dar. O que la hipótesis nula sea verdadera, o que la hipótesis nula sea falsa. Eso es lo que, digamos, esto no sería lo que decimos nosotros, sino lo que verdaderamente es. O sea, sí, cuál es el verdadero valor de la población, del parámetro, que es lo que no conocemos. Y al mismo tiempo nosotros vamos a tomar una decisión, o rechazar H sub 0, la hipótesis nula, o no rechazar. Entonces, entre las combinaciones de nuestra decisión y de lo que efectivamente sucede con la hipótesis, van a darse una combinación de situaciones o probabilidades. Por ejemplo, nosotros vamos a dos casos donde vamos a estar tomando la decisión correcta y dos casos donde vamos a estar cometiendo un error. Y ahí vamos a pensar en el error tipo 1 y el error tipo 2. Por ejemplo, nosotros con lo que ya venimos trabajando es con el alfa, que es lo que está acá, que es el nivel de significación. ¿Qué es ese alfa, ese que trabajamos en 0,05? Bueno, es la probabilidad de rechazar H sub 0, la hipótesis nula, cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. Por eso, ese es el error con el que nosotros trabajamos en todos los ejercicios, el que nos piden. Por eso, si ustedes piensan, si miran los valores que estuvimos viendo antes, supongamos en este caso, ¿no? Nosotros estamos trabajando un alfa de 0,05. Supongamos que nos pidieran un alfa de 0,01, es decir, un nivel de significación bien chico, del 1%. Nuestro z ahora tendría que acumular 0,99, es decir, que se encontraría aún más a la derecha. Entonces piensen, ¿qué haría esto? Bueno, que para rechazar la hipótesis nula, la región de rechazo se correría aún más a la derecha. Entonces, para rechazar la hipótesis nula, necesitamos tener una evidencia aún más clara, le exigiríamos más a nuestro z observado. Entonces, ¿esto qué significaría? De que disminuiríamos el error tipo 1, disminuiríamos la probabilidad de rechazar H sub 0, hipótesis nula es verdadera. ¿Por qué eso? Porque, bueno, nosotros le estamos exigiendo mucho a nuestro estadístico observado para la hipótesis nula. Entonces hay pocas probabilidades de que la rechacemos cuando en realidad sea verdadera. ¿Sí? Entonces ese sería el error tipo 1. Por otra parte, lo que miramos nosotros también está la posibilidad de que la hipótesis nula sea verdadera y no la rechacemos. Y la probabilidad de esto va a ser justamente 1 menos alfa. ¿Se entiende? Entonces, no, claro, exactamente, cuando no rechazamos H sub 0 y la hipótesis nula sea verdadera. Esto es una decisión que es correcta porque está bien, la hipótesis nula es verdadera y no la rechacemos. Entonces, esto va a ser 1 menos alfa. Entonces, de vuelta, acá si nosotros achicamos alfa, es decir, le exigimos más a
a la muestra para poder rechazar la hipótesis, también vamos a aumentar esta probabilidad de decidir correctamente no rechazar si la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Ese es respecto a alfa. Pero ahora, al mismo tiempo, nosotros vamos a tener otra probabilidad que es, supongamos que ahora la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Ya no estamos más en caso que la hipótesis nula es verdadera, sino que hay que rechazarla. En ese caso, si nosotros tenemos una hipótesis y nuestra decisión es no rechazarla, lo que estamos cometiendo es un error también, porque es una hipótesis nula falsa y la estamos aceptando. Y esto es lo que se llama el error tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar h sub 0, dado que esta hipótesis nula es falsa. Y esto es lo que se llama beta, ¿sí? Que es, por ejemplo, en lo que está en el punto B. Si ustedes miran el inciso B, lo que nos está diciendo es la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula, es decir, no rechazar h sub 0, cuando el verdadero valor del parámetro es 104. Cuando nosotros vamos a estar trabajando una hipótesis nula de 100. Es decir, la hipótesis nula es falsa porque el verdadero valor del parámetro es 104, pero hay una probabilidad de considerarla válida. Bueno, eso es el error de tipo 2, beta. Y su inversa, que es rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, que 1 menos beta es lo que se conoce como potencia de la prueba. Esto que yo les decía antes, de que dado que la hipótesis nula es falsa, yo la rechazo, eso es una decisión correcta, y bueno, y esa probabilidad que es 1 menos beta es la potencia de la prueba. Ahora, yo esto se los quiero mostrar gráficamente de vuelta para ver si se entiende más. Se ve más o menos ahí, está muy chico. Sí, entonces. Sí, bien, porque esa la había agrandado, se veía borrosa. Bueno, la idea es, miremos primero el gráfico que está arriba de todo. Acá estamos trabajando con una distribución X media, que suponemos que es normal. Pero yo que quiero que vean es, la primera distribución, nosotros supongamos que acá estamos trabajando con una hipótesis de que mu es igual a 4. ¿Sí? Tenemos nuestra función, y esta raya que está acá arriba, que después baja hacia los otros, es nuestro valor crítico. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto define nuestra área de rechazo y de no rechazo. Entonces, tenemos nuestra área de rechazo, que acumula alfa. Acá tenemos, de vuelta, como decíamos antes, esta probabilidad que es con la que trabajamos en todos los ejercicios, y que va a ser, como decíamos recién, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que esta es verdadera. Porque ustedes piensen que acá yo estoy graficando una distribución donde mu es 4, o sea, esto es x bajo la hipótesis nula, es decir, es verdadera. Esta es la distribución de una hipótesis nula cierta. Yo tengo mi valor crítico y veo que hay una probabilidad bajo esta curva que es igual a alfa, en la que yo rechazo la hipótesis nula, ¿se entiende? Y es verdadera. Entonces esta es mi probabilidad de error alfa. Por eso es el valor que uno controla y que siempre es valores chicos, como 5%, 10%. Esa va a ser la única posibilidad que yo tengo de haberla rechazado bajo hipótesis nula cierta. Pero ahora hagan de cuenta, supongamos que mu, o sea que ahora es como trabajamos en el inciso B. Supongamos que nosotros conocemos en realidad cuál es el verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces, el verdadero valor del parámetro es 6. Entonces, esta es la distribución de una variable x media, dado que el verdadero valor del parámetro es 6. Como ven, esta distribución tiene la misma forma que la otra, pero está corrida hacia la derecha. ¿Por qué es eso? Porque la media es 6. Entonces, con el valor crítico que calculé yo bajo mi supuesto de hipótesis nula cierta, este valor lo trasladamos
vamos a ver que ustedes recuerden que de la línea que está graficada acá hacia la izquierda, aceptamos la hipótesis nula, mientras que a la derecha la rechazamos. Entonces, supongamos ahora, ¿ves? Cuando el parámetro es igual a 6, es decir, cuando la hipótesis nula es falsa, bajo esta curva igual hay todo un área en el que nosotros aceptamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estamos a la izquierda de nuestro valor crítico. Y entonces este es el error tipo 2, el beta. Porque nosotros estamos en una distribución donde la hipótesis nula es falsa, donde el verdadero valor del parámetro es 6, no es 4 como habíamos planteado en la hipótesis nula, pero igual podemos aceptarla. Tenemos toda esta probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Y ahora lo mismo, supongamos exactamente lo mismo, pero que ahora el verdadero valor del parámetro es 5. ¿Sí? Sigue siendo la hipótesis nula, pero ahora, como vemos, es más o sea, está más cerca de nuestra hipótesis nula, del verdadero valor del parámetro. Entonces, si ustedes miran, esta distribución está centrada un poco más a la izquierda de lo que estaba la de mu igual a 6, entonces la probabilidad de nuestro error tipo 2, de no rechazar la hipótesis nula siendo que esta es falsa, aumenta. Esto lo que quiere decir es que a medida que el verdadero valor del parámetro es más parecido a nuestra hipótesis nula, la prueba, hay mayor probabilidad de cometer el error tipo 2, o lo que es lo mismo, la prueba tiene menos potencia, que es 1 menos beta. Después ahí lo vamos a ver con números después, pero como para entenderlo intuitivamente, de por qué pasa esto, de que a medida que el verdadero valor del parámetro es más parecido a la hipótesis nula, tengo más probabilidad de cometer el error tipo 2. No sé si se entiende esto hasta acá, se entiende por lo menos la idea, van siguiendo para después afianzarlo un poco más. Profe, Sí, ¿y si mu fuese 3 o 2? eh, bueno, acá justamente en este caso, si ustedes se fijan el gráfico de arriba, yo le planteé como una unilateral derecha. Si ven, por eso tengo un solo valor crítico. Entonces, si mu fuera 2 o 3, yo tendría prácticamente un error tipo 2 cercano a 1, es decir, no tendría potencia en la prueba, pero sería porque está mal planteada, porque está planteada como unilateral derecha y en realidad el verdadero valor del parámetro es menor que la hipótesis nula. Si ustedes miran si esto fuera una prueba bilateral, habría dos zonas de rechazo. Habría una zona de rechazo también acá. Y lo podríamos ver con dos de estas líneas bajando, que ese caso está también en el material, así que ahí también lo pueden mirar. Claro, en este ejemplo particularmente sería una hipótesis nula de que mu es menor o igual a 4 sería. Y una hipótesis alternativa de que mu es mayor a 4, zona de rechazo acá a la derecha. Pero hay, como le dice Andrea, en el ejemplo este gráfico para mostrarle, ya vamos a tratar con los datos del ejercicio. Pero no, alfa no es 1 menos beta. Porque la diferencia es que, eso también lo vamos a ver después, pero el alfa es para eso, como dice Andrea, son curvas diferentes, si se fijan, pero además nosotros tenemos un solo valor de la hipótesis nula, mientras que hipótesis alternativas hay infinitos valores. Ustedes piensen que la hipótesis alternativa plantea que mu es distinto a, o aunque sea mayor a, es decir, no plantea un valor concreto. Entonces puede calcular un beta para cada uno de esos valores posibles de mu bajo la hipótesis alternativa. Que eso es lo que se va a llamar después la curva, cuando calculamos 1 menos beta, es la curva de potencia, y si no, la curva operativa, que es cuando calculamos beta. Ahí yo les voy a mostrar después con el ejercicio.
Pero la idea un poco es que entiendan cómo o sea, la idea de los errores. Como yo tengo dos tipos de errores que puedo cometer. De no rechazar cuando la hipótesis es falsa, o de sí rechazar cuando la hipótesis en realidad es verdadera. Esa es la idea como para tenerla en la cabeza y después con los números ir mirando. Y lo otro que yo les quería mostrar acá es esto que dice acá, que si disminuyera alfa, aumentaría beta. Si trabajamos con tamaño de muestra fija, hay una complicación. Uno no puede disminuir los dos tipos de errores al mismo tiempo. Piensen, por ejemplo, que yo quisiera disminuir mi alfa, entonces, ¿qué haría? El valor crítico se me correría a la derecha y ahora el área asombrada, señalada como beta, aumentaría. Entonces eso también es como para, después según el tipo de prueba, etcétera, es decisión de quien investiga decidir si va a querer un alfa más chico, arriesgándose a tener un error tipo 2 más grande o viceversa. Para mostrarles un tamaño de muestra fijo, conocer si con todas las otras cosas fijas, si yo conozco lo mismo de la población y quiero disminuir un error, voy a aumentar la probabilidad de cometer el otro. Entonces, la idea es, bueno, con esto en mente, vamos a trabajar con las consignas del ejercicio. Lo primero, acá todavía no, pero el primer inciso lo que nos pedía es determinar la cantidad promedio de clientes a partir del cual se rechaza la hipótesis de que el promedio diario de clientes que utiliza autopago en ese hipermercado es igual a 100. Entonces, bueno, recordando, esto es un poco también del ejercicio 6 en el que se basa, pero hay una hipótesis nula de que el promedio es 100 y una hipótesis alternativa que es distinta, que es el promedio de clientes que utiliza autopago. El nivel de significación es del 5%. Espérenme un segundo, perdón, que cierro la ventana porque están los perros ladrando de todo. Ahí está, perdón. Entonces tenemos una hipótesis nula de que el promedio de clientes que utiliza autopago es 100 y una hipótesis alternativa de que es distinto. Un nivel de significación que nos decían antes del 0,05. Como si se miran el ejercicio de la diapositiva anterior, la consigna, van a ver que teníamos varianza conocida, entonces de vuelta nuestro estadístico de prueba y distribución es una variable estandarizada z, y además, como el alfa es 0,05, vamos a tener, y es una prueba bilateral, dos valores críticos, uno que es menos 1,96 y otro que es 1,96. Bien, ahora, a diferencia del primer ejercicio, donde era bastante parecido, pero nosotros trabajábamos y decidíamos sobre el valor crítico z y el valor observado de nuestro estadístico de prueba. Ahora lo que nos piden es determinar el valor de la cantidad promedio de clientes a partir del cual se rechaza la hipótesis. Es decir, nos está pidiendo un valor de crítico. ¿Qué valor es crítico? Bueno, está pidiendo los puntos a partir de cuáles se rechaza la hipótesis nula, pero en términos de cantidad promedio de clientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar es valores críticos, pero en términos de nuestra variable X media. Esto simplemente es despejando del estadístico de prueba. Vamos a tener dos valores críticos también, porque es una hipótesis bilateral, donde nuestro valor crítico 1 va a ser el valor del parámetro bajo hipótesis nula cierta, más el valor crítico en valores de la variable estandarizada, 0,
que en este caso es menos 1,96, por los datos que nos dan de la desviación estándar poblacional, y bueno, el tamaño de la muestra y n. Y el otro valor crítico va a ser lo mismo, pero acá ponemos el valor crítico, o sea, el valor crítico en términos de valor estandarizada, el 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos los valores que nos da el enunciado, acá todos estos valores, el único que calculamos son el menos 1,96 y el 1,96, todos los otros están en el enunciado, obtenemos dos valores, nuestro valor crítico 1, que es 97, y el valor crítico 2, que es 103. Y recuerden que esto es en términos de la cantidad promedio de clientes, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que no vamos a la hipótesis nula cuando el valor de la cantidad promedio de clientes es inferior a 97 y superior a, es decir, la zona de rechazo es si mi X media es menor a 97 o mayor a 103. Entonces, la idea de esto, esta es otra forma de resolver una prueba de hipótesis. Como antes nosotros lo que hicimos fue encontrar estos valores y comparar el valor Z observado, lo que podemos hacer es calcular los puntos críticos en términos de la X media en este caso, y contra esos valores comparar, ¿sí? O sea, el ejercicio, lo que nos pide el inciso es esta respuesta de determinar el valor de la cantidad promedio de clientes, que es la respuesta de la que está acá, pero si quisiéramos ver, nosotros tenemos 97 y 103, y nosotros supongamos que quisiéramos ver si rechazamos o no la hipótesis nula, simplemente volviendo acá a la variable resumen, nosotros tenemos que la media que obtenemos es 106,65. Entonces ya podemos contrastar directamente con este valor. Entonces, ahora lo que podríamos decir es que en este caso deberíamos rechazar la hipótesis nula de que mu es igual a 106, porque, perdón, rechazar la hipótesis nula de que mu es igual a 100, porque nuestra X media es igual a 106, algo, no me acuerdo, que es superior a 103, a nuestro valor crítico 2. Entonces la idea de esto es mostrarle que también se puede tomar una decisión y decidir si rechazar o aceptar la hipótesis nula en términos de la variable X media en este caso. ¿Sí? Si no se entiende eso. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, perfecto. ¿Usted me podría decir un ejemplo, profe, cómo sería en el parcial al no poder sacar el 1,96? Si, por ejemplo, nos van a dar varios valores de Z y vamos a tener que saber que era el 0,025 y el 0,975 para usar esos dos. No, ustedes no se tienen que acordar de memoria los valores que acumulan las distintas distribuciones. No de Siempre, memoria, profe. Sino, por ejemplo, me imagino que nos darán, por ejemplo, el Z de 0,025, después un Z que diga 0,5, que sería que no lo usamos a ese. Claro. Me refiero a Sí, eso, ¿cómo lo darán? Y eso va a depender, por supuesto, del ejercicio, pero eso, o sea, siempre va a estar la información disponible, capaz, no sé, puede ser que en algún ejercicio no esté tan directamente, ustedes tienen que pensar, o sea, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, ustedes saben que al ser una distribución simétrica, de que solamente con el valor Z de 0,975, sin que les diéramos el de 0,025, por ejemplo, ustedes ya tienen que saber cuál es el de 0,025 si les dan este, ¿se entiende? Claro. Sí, profe. Ese tipo de cosas, pero, o por ejemplo, cuando trabajamos con una TED Student, capaz tienen que fijarse bien de usar la que corresponde a los grados de libertad y ese tipo de cosas. Porque era N-1, ¿no, profe? Claro, sí, generalmente sí, pero por eso, ustedes conociendo cómo se distribuye ese estadístico y las distintas cosas teóricas que vamos viendo,
con la información que tengan van a poder hacerlo, ¿no? Con eso no se preocupen. Perfecto. Por las dudas, bueno, también les recuerdo, ahí la profe Patricia seguro les avisa, pero también va a estar la autoevaluación en el aula virtual, que tiene varios ejercicios también para que resuelvan, y ahí les va diciendo cuáles hicieron bien y cuáles hicieron mal, como una prueba para ver cómo están para el parcial. También eso les puede dar un poco de seguridad, así que. Bueno, y ahora entonces la idea es pasar a ver los incisos B y C, que vamos a ver bien esto que decíamos de los errores y esto que habíamos estado comentando. Entonces, lo que nos pide el inciso B es calcular la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro es 104, y nos pide indicar el nombre de esa probabilidad. Entonces, lo que vamos a estar acá tratando de ver, recordemos que estamos bajo una hipótesis nula bilateral, que es la que habíamos visto antes, de mu igual a mu igual a 100, y que mu es distinto de 100. Entonces nos dice la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro es 104. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que nosotros estamos buscando es la probabilidad de que nuestro X observado, nuestra X media observada, se encuentre dentro de los valores críticos, porque entonces la consideramos válida, no la rechazamos, dado que el verdadero valor del parámetro es 104. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en realidad? Nosotros teníamos que nuestro límite superior, nuestro valor crítico superior era 103,08, mientras que el valor crítico izquierdo, el valor crítico menor, era 96,91. Entonces, bueno, recuerden esto de cálculo de probabilidades. Si nosotros estamos buscando la probabilidad entre x2 y x1, lo que vamos a hacer es la probabilidad acumulada hasta el valor x2, o sea, es decir, de 0 hasta 103,8, menos la probabilidad acumulada hasta 96,91. Eso creo que es de estadística 1, pero por las dudas, para que quede claro por qué queda así la fórmula. Entonces, lo que yo voy a buscar es la probabilidad de que mi X media observada sea menor a 103,08, dado de que mu es 104, voy a acumular la probabilidad hasta acá, menos la probabilidad de que X media observada sea menor a 96,91, también dado que mu es 104. ¿Eso cómo lo busco? Esto con el calculador del Infostat. Entonces yo voy al calculador de probabilidades, le digo que estoy trabajando con una normal, donde mi media es 104, porque eso es lo que estoy queriendo ver, qué pasa cuando el verdadero valor del parámetro es 104, y varianza, este valor de la varianza no es otra cosa que el que teníamos antes, dividido sobre n, porque recuerden que la x media, la variable x media se distribuye, cuando viene de una población normal, se distribuye normal con media mu y varianza sigma sobre n. Por eso dividí por n acá la varianza, porque acá lo que estamos buscando es la probabilidad con x media. Entonces yo lo que digo es, bueno, mi media es 104, esta es mi varianza de mi distribución, entonces yo quiero ver con mi 103,08 cuál es la probabilidad que con esta distribución yo tenga un valor menor a 103,08. Y ahí obtengo 0,2792. Y bueno, y la probabilidad de que sea menor a 96,91, si se fijan acá, es, bueno, eso está elevado a la menos 6, a 10 a la menos 6, entonces tiene 5 decimales, perdón, 5 ceros, si no me equivoco, después de la coma, cuestión que redondeando es 0. Entonces, la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula, dado que el verdadero valor del parámetro es 104,
es 0,2792. Y pensemos, lo que estamos haciendo es considerando válida la hipótesis nula, que era de que mu es igual a 100, cuando el verdadero valor del parámetro en realidad es 104. Entonces estamos cometiendo un error. ¿Qué error? El error tipo 2, beta. Entonces, el nombre de esta probabilidad es error tipo 2, beta, y es de 0,2792. Ahora, si si miramos el inciso C, lo que nos dice es calcular la función potencia si los valores alternativos del parámetro, es decir, lo que recién consideramos 104, o sea, probando si el verdadero valor del parámetro fuera 104, si fuera 106 y si fuera 108. ¿Sí? Acuérdense que la función potencia es 1 menos beta. ¿Sí? Y la función potencia, a diferencia de esto, acuérdense, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, es una decisión correcta, por eso se llama la potencia de la prueba. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. ¿Sí? Entonces, para el caso de que fuera 104 es sencillo, porque ya tenemos el valor de beta, que era 0,2792, entonces simplemente el valor de la función potencia, que es 1 menos beta, va a ser 1 menos 0,2792, 0,7208. Ahora veamos para los casos que el parámetro es 106 y 108. Ahora, bueno, primero cuando el valor es 106, vamos a tener que 1 menos beta va a ser 1 menos, y acá lo que vimos en el inciso B, lo mismo. Todo esto sería beta, lo que está después del menos, es la probabilidad de que mi valor observado se encuentre entre 103,08 y 96,91, dado que ahora mu es 106. Eso lo expresamos como la probabilidad de que X media observada sea menor a 103,08, dado que mu es igual a 106, menos la probabilidad de que X media observado sea 96,91, dado que mu es igual a 106. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Si se fijan, esto también es sacado del Infostat. Si se fijan, lo único que le cambia respecto al anterior es que ahora la media es 106 de mi distribución. ¿Sí? Ya no es más 104, sino que estoy trabajando con una variable cuyo verdadero valor del parámetro mu es 106. Lo mismo, 103,08 y 96,91. Y buscamos la probabilidad de que X sea menor a 103,08, es 0,0316, y para el caso de que sea menor a 96,91, nuevamente tiende a 0. Entonces hacemos 1 menos esto que tenemos entre paréntesis y nos da que el valor de la potencia de la prueba cuando mu es 106 es 0,9684. De vuelta para 108, de vuelta es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora mu es 108. Entonces cuando vayamos al Infostat le cambiamos el 106 por 108, obtenemos los valores y obtenemos que ahora nuestra función potencia es 0,9991. Yo quería mostrar ahí, como les está diciendo a Andrea en el chat. Nosotros veamos, acá simplemente esta tablita está recopilando los valores que obtuvimos en el ejercicio. La primera columna estoy mostrando los valores alternativos del parámetro con los que trabajamos. Como le dijimos hace un rato, la hipótesis alternativa puede definir
perdón, la hipótesis alternativa puede asumir infinitos valores, porque simplemente en este caso lo que estoy diciendo es que mu es distinta de 100, no le estoy dando un valor a 100. Entonces, como veíamos, esta es la potencia de la prueba y este es el error tipo 2. Esta B en realidad es un beta. Entonces, si se fijan, en realidad la suma de estos dos es 1, esto es 1 menos beta y esto es beta. Mi hipótesis nula es 100. Cuando el verdadero valor del parámetro está más cerca de 100, por ejemplo 104, mi potencia es 0,72 y mi probabilidad de cometer el error tipo 2, mi valor de beta es 0,2792. A medida que mi valor verdadero del parámetro se aleja aún más de la hipótesis nula, la potencia de la prueba va aumentando y disminuye la probabilidad de cometer el error tipo 2. Eso es lo que les mostraba antes en el gráfico, con el ejemplo del 4, del 5 y del 6, de cómo cuando el verdadero valor del parámetro es más distinto o está más alejado del valor que yo planteé en la hipótesis nula, la prueba es más potente y tengo menos probabilidad de cometer el error tipo 2. Eso es, es lógico y se entiende porque si yo tengo un verdadero valor del parámetro que es 108, por ejemplo, como veíamos acá, por ejemplo, la probabilidad de que en una distribución normal cuyo mu es 108, la probabilidad de que la x media que obtengamos sea menor a 103,08, por ejemplo, es muy chica, es 0,0009, ¿se entiende? Entonces, esa es la idea de cuando el verdadero valor del parámetro está más cerca de la hipótesis nula, va a ser más difícil discernir, voy a tener mayor probabilidad de cometer error, mientras que a medida que el verdadero valor del parámetro se aleja más del valor de mi hipótesis nula, voy a tener menos probabilidad de cometer el error tipo 2. Que recuerden que el error tipo 2, como habíamos dicho, es la probabilidad de considerar válida la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Sí? Ignacio, Sí. sí, Andrea habla. Sí. Si vos podrías mostrar el gráfico de la potencia, donde tenías anterior, así puedo hacer una aclaración si me permitís. Sí, sí, por supuesto. Sí, si bien acá el ejemplo que nosotros tenemos es que mu vale 100, ¿no es cierto? Esta sería la hipótesis nula, que es la que nosotros hemos establecido, porque es la sospecha que tenemos por alguna cuestión de que mu vale 100. Y las hipótesis alternativas serían justamente para probar la potencia de esta prueba, para rechazar o no la hipótesis nula que establecimos al principio. Pero recordemos que las hipótesis son supuestos acerca del valor del parámetro poblacional. O sea, tenemos una sospecha de que está muy cerca de 100. Y por eso vamos a hacer una prueba y después vamos a tomar una muestra para ver si con esa evidencia que nos brinda la muestra vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, la idea es esa, que bajo la hipótesis nula, que la suponemos cierta, el valor del parámetro es 100. Y en las hipótesis alternativas, estamos suponiendo que ese parámetro es 104, es 105, es 106. Y queremos ver qué pasaría si nosotros después, con la muestra, qué posibilidades tenemos de rechazar o no la prueba. Entonces, ustedes fíjense que siempre ese alfa, que está en el caso de esta prueba unilateral derecha, el alfa está de este lado y el beta está de este otro lado, ¿sí? O sea, una cosa que para que también se acuerden es que en el alfabeto griego tienen alfa primero y beta después. Para que se acuerden también que el alfa y el 1 menos alfa están bajo la curva de la hipótesis nula que se supone cierta. Y beta y 1 menos beta está bajo un valor de la hipótesis alternativa, que es alternativa a la establecida en la nula. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno establece ese criterio de la regla de decisión? Que después uno, con la evidencia de la muestra, dice, bueno, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? El problema es que si yo tengo un valor, supongamos, porque recuerden que esta curva es la distribución del estimador media muestral, está centrado en el valor, en este caso, mu va a ser de 100, ¿no es cierto? Entonces, uno está diciendo que después cuando uno obtiene una muestra, dice, bueno,
ese valor de la media muestral, como estas las distribuciones de las medias muestrales, ¿pertenece a esta distribución donde mu está centrado en 100 o pertenece a esta otra que está en mu en 104? No sé si se entiende lo que digo. Estoy diciendo entonces que mientras más cerca esté el valor establecido en la hipótesis alternativa, cerca del valor establecido en la hipótesis nula, esa media muestral que yo obtenga no voy a saber si pertenece a esta distribución o a esta otra. Supongamos que está en este punto. ¿Queda claro? Eso es lo que estamos también tratando de calcular con las probabilidades. Nada más. Gracias, Andrea. Vamos para mostrar cómo eso que hacía Andrea está bueno y es para entender de que el alfa está bajo la curva de la hipótesis nula verdadera, el alfa y el 1 menos alfa, y que el beta y el 1 menos beta están bajo las curvas de la hipótesis nula falsa o valores alternativos. Lo pueden ver también en el cuadrito, si se fijan, el alfa y el 1 menos alfa suceden según nuestra decisión, pero en el caso de hipótesis nula verdadera, ¿sí? Mientras que el 1 menos beta y el beta están calculados bajo el caso en que la hipótesis nula es falsa. Por eso también en qué curva hay que mirarlos, como decía Andrea. Y si acá terminaría el ejercicio con respecto de los errores, si tienen alguna duda o algo, pregunten. Los dos ejercicios que quedan son de vuelta de prueba de hipótesis, pero ahora para la proporción y para la varianza. Entiendo que esto tampoco en el teórico, tampoco todavía lo han visto, lo van a ver mañana, creo que están programados los videos. Pero igualmente es menos, intuitivamente a lo de la media, lo que cambia es el estadístico y ese tipo de cosas, pero el procedimiento es el mismo, así que esto creo que no van a tener tantos problemas. No es tan nuevo como lo otro, así que si tienen alguna duda de lo otro, pregunten y después pasamos con esto, o si no, después volvemos, como quieran. Bien. Entonces, vamos a ver los dos ejercicios más que quedan que preparé. El primero es la actividad 15 del material de la unidad 4. Lo que nos plantea es lo siguiente. Dice, los siguientes datos corresponden a información acerca de las exportaciones que realizan las empresas alimenticias de la provincia, considerando la distribución de frecuencias de las exportaciones en miles de pesos en base a una muestra de 61 empresas. Se puede decir que el porcentaje de empresas que exportan más de 130.000 pesos supera el 20%, utilice un alfa, un nivel de significación de 0,10. Entonces, de vuelta, recordando ese esquemita que planteamos en una de las primeras diapositivas, primero tenemos que definir cuál es nuestro parámetro. Por lo que nos dice el enunciado, estamos trabajando con una proporción, es decir, nuestro parámetro es P, y ¿cuáles son nuestras hipótesis? Como nos plantea, se dice, ¿se puede decir que el porcentaje de empresas que exportan más de 130.000 pesos supera el 20%? Eso nos da el indicio de que acá vamos a trabajar con una prueba unilateral derecha. Es decir, que la sospecha, o lo que queremos probar, lo que nosotros creemos que ponemos como hipótesis alternativa, es que el porcentaje de empresas que exportan es mayor a 100 al 0,2. Entonces nuestra hipótesis nula queda como que P es menor o igual a 0,2 y la alternativa de que P es mayor a 0,2. Si se acuerdan, el tercer paso es buscar un estimador. El estimador de la proporción va a ser P sum. Lo vimos en las unidades anteriores de por qué se usa estimador, las propiedades que tenía para estimar la proporción. Y el estadístico de prueba va a ser el siguiente. También sabemos que es la P sombrero menos P dividido la radio
P por 1 menos P sobre N, esto también lo sabemos de las unidades anteriores, que esto se va a distribuir normal 0, 1. Entonces acá vamos a tener nuestro estadístico de prueba, y a su vez vamos a conocer su distribución de probabilidad. Y tenemos que pensar en nuestro criterio de decisión. De vuelta, como esta prueba es unilateral derecha, vamos a tener un valor crítico, Z, que es la distribución de nuestro estadístico, y vamos a ver que si nuestro Z observado, el que calculamos con los valores de nuestra muestra, es menor al Z crítico, no vamos a rechazar H sub 0, mientras que si sucede lo inverso, de que nuestro Z observado es mayor al Z crítico, rechazamos la hipótesis nula. El alfa es 0,10, y como la prueba es unilateral derecha, tenemos un solo valor crítico, tenemos que buscar el valor Z que acumule 0,90. El valor Z 0,90 es 1,2815, y calculamos nuestro Z observado. Entonces reemplazamos en el estadístico de prueba. Recuerden el valor del parámetro que usamos es el supuesto de hipótesis nula cierta. En este caso se toma P igual a 0,2. Entonces donde está la P mayúscula acá, reemplazamos por 0,2, mientras que el valor de P sombrero lo calculamos con los datos de la muestra. Esto está expresado en intervalos, pero bueno, ustedes saben calcularlo. Después lo prueban y se fijan, cualquier duda consultan cómo los calculamos, pero esto ya lo saben hacer. Si ustedes calculan el valor de P sombrero con los datos de esta muestra, les va a dar 0,1967, entonces eso es lo que reemplazan acá, mientras que N es 61, que es el tamaño de nuestra muestra. Calculamos entonces el valor de nuestro Z observado, y vamos a obtener que es menos 0,0644. Si comparamos, vamos a ver que nuestro Z observado es menor a nuestro Z crítico, que en base a nuestro criterio de decisión nos lleva a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación de 0,10. No hay evidencia suficiente para decir que el porcentaje de empresas que exportan más de 130.000 pesos supera el 20%. Entonces, en este caso, no rechazamos la hipótesis. Bien, ahí Andrea les dice cómo calcular el P sombrero. Y después, este sería todo el ejercicio. Si se fijan, es muy parecido a lo de Moore. El trasfondo teórico no cambia, lo que cambia es como tenemos distintos parámetros, distintos estimadores, cómo construimos el estadístico. La actividad 20 nos plantea lo siguiente. Nos dice, un asesor de empresas considera que para Profe, invertir en... Sí, decime. Antes de que pase la otra actividad, el 12 del P sombrero, ¿qué sería ese 12? Lo que te pone Andrea en Sí, el lo que numerador de puso la profe. un segundo. Claro, vos tenés que buscar la cantidad de empresas que exportan más de 130.000. Listo. ¿Está? Ahora veremos la actividad 20, la cual plantea que un asesor de empresas considera que para invertir en una acción determinada, esta debe tener un bajo riesgo. Para que sea considerada de bajo riesgo, la variabilidad de su cotización diaria no debe tener una varianza igual a 5. Estudiando durante 30 días la cotización de esta acción, se obtuvo una varianza en la muestra
S cuadrado igual a 6. Puede considerarse que invertir en esta acción es una inversión de bajo riesgo. Concluye con un nivel de significación del 5%. Siguiendo el procedimiento que vimos para pruebas de hipótesis, lo primero que tenemos que definir cuál es el parámetro sobre el cual estamos trabajando. En este caso, lo que vamos a estar trabajando es sobre la varianza de esta acción. En segundo lugar, tenemos que plantear las hipótesis. En este caso, lo que vamos a plantear es una hipótesis nula que va a decir que la varianza de la acción es mayor o igual a 5, mientras que la hipótesis alternativa va a decir que la varianza de la acción es menor a 5. Es decir, esto nos configura una prueba de hipótesis de unilateral izquierda. Como vemos, que la varianza sea mayor o igual a 5 va a hacer referencia a que la acción no es de bajo riesgo, mientras que si tuviera una varianza menor a 5, sí va a ser una acción de bajo riesgo. Entonces, nuestra hipótesis, la sospecha que tenemos, que es considerar que invertir en la acción es una inversión de bajo riesgo, va como hipótesis alternativa. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir un estimador de nuestro parámetro, en este caso va a ser la varianza muestral, S cuadrado. Una vez que tenemos esto, vamos a plantear nuestro estadístico de prueba, que en este caso va a ser n-1 por la varianza muestral dividido la varianza poblacional bajo supuesto de hipótesis nula cierta. Y se va a distribuir chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Con esta información planteamos cuáles van a ser los criterios de decisión de nuestra prueba. Como dijimos, esta prueba, por cómo están planteadas las hipótesis, es unilateral izquierda. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando nuestro valor observado del estadístico de prueba sea menor al valor crítico. Por el contrario, si el valor observado de nuestro estadístico de prueba es mayor o igual a el valor crítico, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ahora lo que vamos a tener que buscar es buscar este valor crítico. Como estamos en una prueba unilateral izquierda, lo que vamos a buscar es que nuestro valor crítico acumule el 5% de probabilidad, que es nuestro nivel de significación. Entonces, vamos a tener la zona de rechazo a la izquierda de la distribución y va a acumular el 0,05 de probabilidad. En este caso, nuestra N es 30, que son los 30 días que se estudia la cotización de la acción. Por lo tanto, la variable que buscamos es una chi cuadrado con 29 grados de libertad que acumule el 0,05 y esto es 17,70. Ahora tenemos que calcular nuestro estadístico de prueba, su valor observado. Reemplazamos n por 30, la varianza muestral por 6, que está en el enunciado, y la varianza poblacional por 5, que es en caso de que la hipótesis nula fuera cierta. Reemplazamos esos valores y obtenemos 34,8. Si comparamos, vemos que el valor observado en nuestro estadístico de prueba es mayor al valor crítico, que es lo que definimos como lo que nos lleva a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, como conclusión, no debemos rechazar la hipótesis nula. Con un nivel de significación del 5%, puede considerarse que invertir en esta acción no es una inversión de bajo riesgo. Esto es porque no estamos rechazando la hipótesis nula de que la variabilidad de la acción es mayor o igual a 5.